En este vídeo vamos a ver cómo configurar tu teléfono para que en caso de robo evitar que puedan usarlo y ver dónde se encuentra. Es importante activar las opciones que voy a mostrar aunque tu teléfono sea de gama baja, porque en muchos casos lo más valioso no es el teléfono, sino la información personal que contiene, que no debería estar nunca en manos de otras personas. Vamos a ver algunas de las novedades que Google ha introducido en las últimas semanas de forma totalmente gratuita. Entramos en los ajustes del teléfono y en el apartado Google. Pulsamos en todos los servicios y aquí casi abajo del todo tenemos la opción protección antirrobo. Aquí te aparecerán varias opciones como bloqueo antirrobo. Lo que hace es que a través de los sensores del teléfono, si detecta que te han quitado el teléfono, la pantalla se bloquea, en el caso que estuvieras con la pantalla encendida. Para desbloquear la pantalla necesitas saber el patrón o contraseña que tuvieras puesto. Esta segunda opción es para el caso que te roben el teléfono, y lo típico que suelen hacer al sustraer un móvil es quitar la conexión a internet para que no puedas localizarlo. En el caso que se pierda el acceso a internet, la pantalla se bloquea automáticamente al poco rato para que no tengan acceso al contenido del teléfono. Igualmente necesitarán saber la contraseña o patrón de desbloqueo para activar la pantalla de nuevo. El bloqueo remoto es una opción para bloquear la pantalla que requiere de acceso a internet y una tarjeta SIM asociada a nuestra cuenta Gmail. Si no la tienes asociada, tendrás una pantalla como la que ves en la captura que te pedirá asociar tu número a tu cuenta Gmail. Una vez activado, entramos en esta web y lo podemos bloquear introduciendo el número de la tarjeta SIM del teléfono. Podemos bloquearlo un máximo de 2 veces usando esta opción. Así que para bloquearlo de forma remota hay mejores opciones que esta. Tenemos que ir aquí a encontrar mi dispositivo, que tenemos el acceso aquí mismo, o aquí en el menú principal de Google, justo al lado de protección antirrobo. Esta opción debe estar marcada y justo abajo han añadido varias opciones para mejorar la ubicación en circunstancias en las que no haya conexión a internet. Estas opciones lo que hacen básicamente es usar la ubicación de los teléfonos que están alrededor de nuestro teléfono perdido como una red pública que nos dará la ubicación aproximada de nuestro teléfono extraviado. Así que para que funcione esta red en todas las circunstancias posibles, lo mejor sería marcar esta opción. En el otro teléfono podemos usar la web de encontrar mi dispositivo o instalar la aplicación encontrar mi dispositivo, que está disponible en Play Store. Debemos iniciar sesión en la misma cuenta Gmail que el teléfono perdido. Aquí tengo el S24, que es el teléfono de la izquierda. Si pulso sobre él me dirá dónde está el teléfono. Y el problema es que con la ubicación desactivada no te va a dar la ubicación exacta. Fijaos que al activarla el teléfono cambia de posición. Así que si al momento del robo la ubicación no la teníamos activada, la localización del teléfono puede ser bastante imprecisa. Otro detalle a tener en cuenta, además de tener siempre el teléfono con la ubicación activada, es quitar las notificaciones que aparecen cada vez que hacemos un seguimiento del teléfono. Así no levantaremos sospechas. Esto, como ya digo, son pasos que debemos hacer ya, porque luego de forma remota no vamos a poder hacerlo. Si el teléfono tiene acceso a internet, podremos hacer sonar el teléfono. También podemos bloquearlo añadiendo un mensaje, por ejemplo, llama al número tal, por si alguien se encontró tu teléfono en algún sitio y está dispuesto a devolverlo. Al bloquear el dispositivo de esta forma se bloqueará la pantalla teniendo que introducir el patrón o contraseña para acceder al teléfono. De esta forma también impedimos que tenga acceso a nuestra cuenta de Google, por lo que no podrán hacer compras en Play Store o acceder a nuestra nube de Google Drive. No obstante, aún seguiremos teniendo acceso a la ubicación desde el otro teléfono. Si ya hemos dado por perdido nuestro Android, el paso que debemos hacer es restablecer de fábrica, y esto dejará totalmente limpio el teléfono sin nuestros datos como fotos, vídeos ni cuentas Gmail, por lo que los que tengan nuestro dispositivo al menos no podrán acceder a nuestros datos. Eso sí, este paso requiere que esté conectado a internet. Si no lo está, en este preciso momento, el restablecimiento de fábrica se producirá cuando se conecte a internet la próxima vez. Desde ese momento perderemos totalmente el acceso a la ubicación y a cualquier dato de nuestro teléfono. Nos vemos en el próximo vídeo.